Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori. En esta oportunidad les quería hablar de los principios fisiológicos. Entonces, dentro de estos principios fisiológicos, que van a ver que son 6, y que se repiten a lo largo de varios temas de fisiología, pero muchas veces con diferentes nombres, entonces no es fácil de advertirlos, ¿no? Uno de ellos es el principio de equilibrio, otro es el principio de control o sistema de control, otro es el de especificidad ligando-receptor, otro principio fisiológico es el de presión-flujo o fuerza-flujo, el quinto sería el principio de elasticidad y el último de los que vamos a ver es el principio de capacitancia. Entonces, en esta breve introducción les quiero presentar cada uno de los 6 principios fisiológicos. El principio de equilibrio, entonces, lo que nos dice es que en un sistema abierto, la masa la cantidad de masa o de energía en ese sistema abierto, como podría ser el organismo, depende de la relación que hay entre ingresos y egresos. Entonces, si multiplicamos la concentración de ingreso por el volumen de ingreso, debe dar igual a la concentración de egreso y el volumen de egreso. Digamos, para mantener estable la cantidad de masa o de energía que hay en ese sistema abierto, sí o sí tiene que equipararse el ingreso con el egreso de la sustancia en cuestión. Otro de los principios fisiológicos es el de sistema de control o principio de control, que este involucra siempre la misma estructura o los mismos componentes, un sensor o un receptor, que es el que va a estar midiendo, digamos, o recibiendo los estímulos. Se le va a informar a eso por una vía aferente a un centro comparador o centro de control. Este centro de control a su vez va a cotejar lo que le informa el sensor con un valor de ajuste o un rango de ajuste o rango fijo. Y en base a las diferencias que haya entre lo que le informan los sensores y lo que debería haber por el rango de ajuste, toma determinación que se le informa y por la vía aferente va hacia el efector o controlador. Y el controlador es el que media la respuesta. Entonces, independientemente de lo que estemos tratando de explicar, los sistemas de control funcionan de esta manera. Otro de los principios que vamos a desarrollar es el del principio de especificidad ligando-receptor. En este esquema tiene un vaso sanguíneo en la parte de arriba y una célula blanco o diana en la parte de abajo, ¿no? Entonces, eso representaría el ligando, ¿no? Interactúa con un receptor específico. Cada ligando tiene un receptor específico. Un ligando podría ser un neurotransmisor, una hormona, por ejemplo. Y eso se traduce entonces en un efecto metabólico, en un efecto biológico. Y en este otro esquema tienen otro ligando, otras moléculas de señalización, que en ese caso no interactúa con el receptor específico, por lo tanto no hay ninguna respuesta. O sea, esta célula, digamos, no sería una célula diana para el último ligando. Para porque no interactúa. Otro de los principios fisiológicos es el principio de presión-flujo o fuerza-flujo, que lo que establece es que para que haya caudal o flujo debe haber una diferencia o gradiente de presión, ¿no?, a lo largo del circuito del sistema, y eso va a depender de la diferencia que hay entre una presión mayor o una fuerza mayor y una presión menor. En la medida que aumenta la fuerza mayor, el gradiente de presión es mayor. En la medida que aumenta la presión menor, el gradiente o la diferencia se hace cada vez menor. Entonces, para que haya caudal o flujo, tiene que haber gradiente de presión. Y la resistencia, digamos, es todo lo que se opone al flujo. Entonces, para que haya flujo, que podría ser de aire, de iones o de sangre, tiene que haber diferencia de presión, y todo lo que se opone entonces a ese flujo es la resistencia. Esta, digamos, no es ni más ni menos que la ley de Ohm, y después, bueno, Pasteur la adaptó para usarla en los líquidos.
pero se basa en el principio de presión-flujo o de fuerza-flujo, se basa en la ley de Ohm. Y el último de los principios fisiológicos que vamos a ver es el principio de elasticidad o de retracción elástica, que bueno, todos los cuerpos tienen una cierta elasticidad, entonces por lo tanto cuando son deformados tienen una capacidad de retornar a su posición de reposo, digamos, a la que tenían previo a recibir esa deformación, ¿no? En este caso en el esquema es un globo, digamos, entonces el cuerpo elástico se deforma y vuelve hacia su posición original. Estos 6 principios entonces los vamos a ver a lo largo de toda la fisiología, y muchas veces o no están explicitados o reciben otro nombre, entonces pasan desapercibidos, ¿no? Y me estaba olvidando el principio de capacitancia, ¿no? La capacitancia está determinada por la variación de volumen en función de la variación de presión. Fíjense que tenemos entonces sectores de baja capacitancia cuando hay que ejercer mucha presión y hay poco cambio de volumen, como si inflaran un globo, digamos, si alguna vez inflaron un globo, al principio cuesta, hay que hacer mucha fuerza para inflarlo. Después viene una parte de alta capacitancia, o sea, con muy poca diferencia de presión, el volumen del globo aumenta y uno se cree que tiene una fuerza terrible. Y a lo último, cuando ya está bastante inflado, de vuelta cuesta otra vez inflarlo, por eso tiene esa curva así, esa forma sigmoidea de S. Entonces, lo que nos dice este principio de capacitancia es que el volumen que almacena un sistema es proporcional a la capacitancia y al cambio de presión. A mayor cambio de presión, mayor volumen almacenado. Cuanto más capacitancia tiene, más volumen almacena. Entonces, les quiero comentar algunas de las aplicaciones de estos principios fisiológicos. El de equilibrio, por ejemplo, se puede usar para todo lo que es balance hidroelectrolítico, para explicar presión arterial, depuración renal y respiratoria, para explicar el principio de Fick. El de sistema de control, para explicar todas las regulaciones homeostáticas. La regulación de todas las variables entonces que el organismo regula homeostáticamente, mantiene dentro de un rango normal o fisiológico. El de especificidad ligando-receptor tiene mucha aplicación en todo lo que es comunicación celular, en la función nerviosa, en la función endocrina e inmune, en los que ligandos, en ese caso endógenos, actúan sobre un receptor, que entonces podría ser un neurotransmisor, una hormona o una citoquina, por ejemplo, actuando sobre su receptor específico. El principio de presión flujo o fuerza-flujo, las aplicaciones claves que tiene es en todo lo que es flujo de sangre, de aire y de iones, potencial de membrana, potencial de acción, potenciales postsinápticos, perfusión tisular, gasto cardíaco, volumen minuto respiratorio, esas son las aplicaciones. El de elasticidad tiene mucho que ver también con la retracción elástica, por ejemplo, la retracción aórtica, la retracción tendinosa, tiene o ayuda a explicar en parte el mecanismo de Starling del corazón, juega un rol también en el vaciado visceral, sobre todo en el vaciado de las vísceras huecas, tiene un montón de aplicación. Y el principio de capacitancia nos es útil para explicar el llenado pulmonar, las venas que actúan como un reservorio venoso y la membrana celular que puede acumular o almacenar cargas o iones a ambos lados de la membrana. Digamos, esas serían las aplicaciones así más importantes que tiene estos principios fisiológicos. En los próximos videos vamos a ir desarrollando uno a uno. Bueno, espero les haya sido útil y nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.